Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Cris Enseñanza Cristiana. Hoy estamos siguiendo estos mensajes que tienen que ver con características de una iglesia saludable. Hoy vamos por la séptima característica y la característica anterior hablábamos acerca de evangelismo, de proclamación, de que la iglesia debe salir de las cuatro paredes para proclamar el Evangelio de Cristo. Y la iglesia debe estar estructurada y organizada con ese fin, con ese propósito y con esa misión, porque es la misión de la iglesia, es el propósito de la iglesia. Muy bien, hoy nos toca hablar acerca de la séptima enseñanza, que sería la segunda función, que es enseñanza. Y cuando hablamos de enseñanza, estamos hablando acerca de formar discípulos. Siempre he dicho que la iglesia no fue llevada a ser miembros, sino que nos mandó Dios a ser discípulos de Jesucristo. Entonces, ¿cómo hacemos discípulos de Jesucristo? Si en la clase anterior o la enseñanza anterior te dije que debes de estructurar la iglesia para presentar el evangelio, no solamente hay que traer a la gente, hay que formar a la gente. Entonces también debes de estructurar a la iglesia para que cada persona que venga empiece a ser discipulada. Y cuando hablamos de discipulada, no nos referimos necesariamente a que tienen que estar en una aula, sino transfiriendo vida cristiana con el ejemplo de los líderes o los mentores que tienen las personas que vienen a la iglesia. Y no solamente a los adultos, sino que ese discipulado tiene que ir desde los pequeños hasta los grandes, los jóvenes, adultos, mayores, todos. Hasta puedes hacer discipulados para matrimonios, para madres solteras, si tienes la capacidad como iglesia y si tienes lo suficientemente líderes. Pero sea como sea, tú como pastor, como líder o como parte de la iglesia, tienes que estar discipulando, estimados hermanos, formando personas a la imagen de Jesucristo. Por eso, discípulos de Jesucristo se llaman. Hay un misionólogo que me dio clases, una clase de misionología, lógico, y me dijo acerca de que, o nos dijo que aquel que dice que es discípulo y no está siendo discípulo, no lo puede considerar un discípulo, porque no está siendo discípulo, si a eso nos mandó el Señor. Y él termina la frase diciendo, difícilmente se salvará, porque está en desobediencia, Dios nos manda a ser discípulos. Entonces, son palabras fuertes de un misionero, pero que tiene cierta verdad y cierto sentido, porque el Señor nos ha mandado a ser discípulos. Por lo tanto, si traemos personas a las iglesias, debemos de formarlas para que se parezcan a Cristo, formando discípulos. Quiero ir a la Biblia y leerte algunos versos que tal vez nos pueden fundamentar lo que estoy hablando. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Bueno, el mensaje, las buenas nuevas de Jesucristo, lo que Jesucristo les enseñó a los apóstoles, ellos eran los que le enseñaban a los otros discípulos que venían tras de ellos. En Mateo 28:18 al 20 dice Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo poder se es dado en el cielo y en la tierra. Habiendo dicho eso, empieza el 19 diciendo, por tanto, y hace discípulos. O sea, tengo toda la autoridad y yo he delegado esa autoridad a ustedes, porque son mi iglesia, son la iglesia. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Y dice, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solamente hay que ir y hacer discípulos. Entonces en el 20 dice cómo lo debemos de hacer. En parte dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, en el verso anterior, en Hechos 2:42, menciona que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y aquí en Mateo está hablando acerca, en el verso 20, dice, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Quiere decir que los apóstoles estaban siendo obedientes a lo que Jesucristo les mandó y que Jesús enseñó. Leamos entonces su palabra, leamos los evangelios, leamos todo lo que Jesucristo
el mensaje de Él trajo a este mundo. Y sigue diciendo en 2 de Pedro 3:18, antes bien, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Salvador Jesucristo, y a Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Dije que todos nosotros debemos de ser discípulos y debemos de parecernos a Jesucristo. Todos somos miembros de una iglesia tal vez, pero no todos son discípulos y debemos de llevar la membresía a que se parezca a un discípulo de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos ese compromiso como iglesia y como tenemos ese compromiso como iglesia, ya dije antes, debemos de estructurar todo en la iglesia para que eso se haga. Pero, ¿a dónde empezamos o cómo empezamos? Si ustedes se fijan en los versos que les mencioné, habla y menciona acerca del conocimiento de Jesucristo. Entonces, la gente del momento que viene a la iglesia tiene que tener un conocimiento de Jesucristo. Dice su palabra, ¿ok? En primera de Juan 2, 3, 4. Y en esto sabemos que le conocemos nosotros, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo te conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Toda persona que viene a la iglesia, debe tener conocimiento de Jesucristo, de quién es Él, por qué Él vino a la iglesia, al mundo, por qué murió en la cruz. O sea, todo eso nosotros debemos de saberlo. Pero no solamente saberlo, sino vivirlo, porque Él menciona cumplir sus mandamientos. Y en los versos anteriores se menciona acerca de enseñarle las cosas que Él nos enseñó. O sea, todo esto debemos de transmitirlo a las personas. Al tener ese conocimiento de Jesucristo, de que Él es Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, al tener ese conocimiento y vivir las palabras de Jesucristo, entonces eso hará que la gente lo llevemos al compromiso. ¿Compromiso de qué? ¿Compromiso de quién? Recuerda que la gente está siendo discipulada para parecerse a Jesucristo. Y la gente no podrá parecerse a Jesucristo si no tiene conocimiento de Él, pero debe de tener un compromiso. Y ese compromiso, estimados amigos, perdón, como lo dice en Filipenses 2, 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Ese compromiso debe estar al señorío de Jesucristo. Todos nosotros nos humillamos delante de Él. En Mateo 28, 18 dice que toda potestad se le es dada a Él en el cielo y en la tierra. Y aquí en Filipenses menciona Pablo que dice que toda rodilla todo debe arrodillarse ante la presencia de Dios. Todos nosotros nos debemos de humillar. Entonces, tenemos conocimiento de Jesucristo, de que Él es Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mesías. Y debemos de arrodillarnos ante su presencia porque Él es Dios. Él fue el que murió, Él fue el que pagó mi deuda impagable. Entonces, eso nos lleva entonces del conocimiento al compromiso, al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Hay una frase en las iglesias que se dice, perdón, que no hay compromiso en esta iglesia. No hay compromiso porque no conocen a Jesucristo. No hay compromiso porque el señorío no se humillan ante Dios. No hay compromiso porque no conocen absolutamente de lo que Jesús hizo en sus vidas. Entonces partamos desde ahí. Conocimiento trae el compromiso al señorío de Jesucristo. Eso traerá entonces no solamente compromiso, sino que la transformación del carácter de las personas. Leemos en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, significa no os conforméis a este mundo. Y mira que vivimos en un mundo o en un tiempo de la sociedad o de la humanidad donde estamos siendo bombardeados todos los días para pecar. Somos tentados todos los días
a pecar. Entonces dice, no os conforméis a este mundo, sino transfórmense en la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. En el verso 12:1 de Romanos menciona acerca que por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Entonces, en vuestro culto racional, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pero no lo voy a poder hacer si no renuevo mi mente, o sea, si no soy transformado para parecerme a Jesucristo. No podré presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, si mi ser no es transformado al carácter de Jesucristo. Vamos paso a paso. Conocimiento de Jesucristo, para tener compromiso al señorío de Jesucristo. Así lo conocemos. Al conocer el señorío de Jesucristo y reconocer su señorío, que Él es mi Señor, entonces mi carácter va a ser transformado. ¿Para qué? Para que tenga un cambio de conducta. Siempre he dicho que una persona que tiene a Cristo en su corazón debe de vivir diferente, ya no como vivía en el mundo, sino diferente. 1 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tan claro no puede ser. O sea, todos nosotros, de modo, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Ya no hacemos las cosas que hacíamos antes. Ahora somos diferentes. Nuestro carácter está siendo transformado para parecerse a Jesucristo. Entonces tendremos un cambio de conducta. Nuestras acciones serán diferentes a lo que el mundo espera o que el mundo piensa o la sociedad espera de que nosotros seamos. Entonces, dice en Filipenses 12:2 en adelante, dice, por tanto, amados míos, como siempre habréis obedecido, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Pablo le dice a la iglesia de Filipenses, me agrada que ustedes estén portando bien, aunque yo no esté ahí con ustedes. O sea, está diciendo, pero hagan que su vida siempre esté, siempre en continuo parecimiento, perdón, que se parezca siempre a Jesucristo. O sea, y no solamente cuando está el líder, sino cuando no está también. Y no solamente cuando no está el líder, sino también porque Dios nos ve. Entonces debemos de tener una conducta diferente como cristianos, íntegros, honestos, que la gente vea en nosotros a alguien diferente. Te sigue diciendo ahí en Filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, como la buena voluntad de Dios. Hace todo sin murmuraciones y contienda, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecerás como luminarias del mundo. El mundo en el que vivimos es un mundo oscuro, querido hermano. Horrible, terrible. No hay nada bueno en este mundo aparte de la creación de Dios. Cuando hablo nada bueno en este mundo me refiero a la sociedad en sí, que está llena de pecado y que incita a pecar y a desobedecer a Dios. Entonces los hijos de Dios, nosotros somos llamados a ser hijos, a ser, perdón, luminarias, a ser luz en medio de este mundo oscuro. Pero si nosotros, si nuestro comportamiento, si nuestra conducta no va conforme a la voluntad de Dios, no seremos luces, sino que estaremos también llenos de oscuridad. Y como ves, estimado hermano, no solamente basta con traer las personas a Jesucristo. No solamente basta que la gente acepte y reciba a Jesús en su corazón. De esos hay miles, millones. Pero que de esos se transformen a discípulos de Jesucristo, hay mucho, mucho trecho. Si en los 5 elementos, la parte difícil, dije yo que era la parte de liderazgo, donde usted tiene que formar a los líderes para que le ayuden y que sean discípulos que le ayuden a su
visión que tiene como iglesia, estimado pastor, hablando de las 5 funciones, traer personas no es tan difícil, sino formar a esas personas que han aceptado a Cristo y hacerlos discípulos. Y es lo que lleva más tiempo. Y es aquí donde mucha gente no es constante, donde muchas iglesias no son constantes, donde muchas iglesias no se preocupan para que la gente sea luz, sea diferente. Que la gente tenga un conocimiento de Jesucristo, de su evangelio, de su mensaje, de que Él es Dios, para que reconozcan el señorío de Jesucristo y se humillen ante Él, para que su carácter sea transformado y parecerse a Él, para que la conducta que ellos tengan sean parecida o igual a Jesucristo. Nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesucristo, pero también a ser discípulos y a ser discípulos de Jesucristo. Es nuestra labor como iglesia, es nuestra misión, parte de nuestra misión, no solamente predicar el evangelio, formar gente. Estructura también tu iglesia para que toda la gente se parezca más a Jesucristo. No a ti como pastor, no a ti como apóstol o líder de la iglesia, sino a Jesucristo. Estimado hermano, estimada hermana. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado. Nos miraremos en la siguiente característica de una iglesia saludable. Si te has quedado hasta aquí, te motivo a que te suscribas a mi canal Ensecris, Enseñanza Cristiana, y que toques la campanita y pongas todas para que reciba las notificaciones cuando suba video. Gracias por acompañarme hasta aquí. Dios te bendiga.